Bueno, muy bien, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí nos encontramos una vez más con una nueva entrevista, esta vez con un sacerdote, un hermano sacerdote del sacerdocio de Cristo, el padre Raúl Sánchez. Raúl, muchas gracias, padre, por recibirme y por contestarnos. No, a usted muchas gracias, padre Javier, por esta invitación muy cordial, muy honrado. Bueno, voy a presentarlo primero, un breve currículum. El padre Raúl es sacerdote del clero diocesano, es abogado en ciencias políticas, licenciado en teología, y se encuentra en Estados Unidos, ni más ni menos que en la convulsionada Estados Unidos ahora por todo el tema de las elecciones en la diócesis de Oklahoma City. ¿Cómo conozco yo al padre Raúl Sánchez? Por un programa muy bueno que tiene en YouTube, que hace tiempo que lo vengo siguiendo, que es Conversando justamente con el padre Raúl Sánchez. Así fue como lo conocí, ya hace bastante tiempo. Me comenzaron a enviar los videos del padre y me decían, padre, ¿qué tal es este padrecito? ¿Qué tal? Y bueno, la cuestión que como decimos aquí en mi país, me enganché con sus videos, con sus prédicas, Sí. con su solvencia doctrinal y también con su prudencia. Entonces, padre, yo quería entrevistarlo. Es más de algún lector nos ha dicho, padre, entrevístelo por favor. Así que, bueno, gracias por atendernos y sobre todo por la labor que está haciendo en Internet. Cuéntenos, padre, usted me dice que está en Estados Unidos, pero usted habla perfectamente español. ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy bogotano, colombiano, y ya tal vez por eso la cuestión del buen español. Ok. Sí, soy de Colombia, mi ciudad es Bogotá, la capital de la República, sí, Uh-huh. sí, ¿Y padre. cómo llega a Estados Unidos? ¿Cómo es misionero? ¿Es diocesano? Pero... Bueno, fíjese que mi historia así, vocacional ha sido bastante complicada o bien difícil de contar por esta parte, porque yo prácticamente yo era un ateo rebelde, ¿no? mira. Sí, yo no, en mi casa pues me enseñaron los valores de no robar, la honestidad, la responsabilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Siéntese bien, no haga esto, coma con la boca cerrada, cosas de estas. Toda la parte de la estética y el glamour, ¿no? Ciertas cosas, pero de fe a nivel nada, mi papá en su negocio, mi mamá en sus vanidades. Entonces, por lo tanto, crecí pues sin Dios. Yo nunca iba a misa, yo nunca pertenecía a un grupo juvenil, yo nunca absolutamente nada, totalmente Mira. ajeno. Más bien tenía cierto rechazo al clero por lo que yo veía del clero, por lo que yo veía en las noticias, que el obispo tal o que está sacerdote tal cosa. Entonces, lo que yo escuchaba por las noticias, pero yo era totalmente ajeno a la realidad de la iglesia. Bueno, yo en una época trabajaba en una tienda de departamentos, no sé si puedo decir el nombre, ya como que no existe, Sears, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba ahí en la parte, era jovencito, tenía como 21 años, algo así, y tuve una cosa mística rara, ¿no? Porque tuve una voz interior o una locución interior, no sé todavía si fue de afuera o de adentro de mí, pero que me dijo esto, una cosa, digo, va a ser sacerdote de la Iglesia Católica. Wow. Eso fue lo que yo escuché por allí y yo me asombré, salí de ahí como contento, con una felicidad enorme, una cuestión, y le contaba a todo el mundo, voy a hacer eso que estoy narrando ahorita, pues eso es locura. Ah, Eso a veces no sé si se puede contar, pero ya estos años de mi vida, ya pues no me importa mucho lo que la gente pueda pensar, si estoy loco o no estoy loco. ¿Por qué? Porque sí me hice sacerdote. mm, Entonces, después de unos años, porque cuando pasó toda esa experiencia, a cabo de un año, 2 años, dije, eso sí sería cierto o no. Pero cuando me hice sacerdote, cuando fui ordenado, dije, no, sí, fue cierto. Y entonces yo veo la parte mística, es porque si yo hubiera tenido alguna relación con la iglesia, que hubiera pertenecido a un grupo juvenil, que hubiera sido monaguillo de la parroquia, que hubiera tenido un amigo sacerdote, pero absolutamente nada. ¿Por qué claro. eso? Entonces, sí, Mm. pues bueno, ¿Usted estaba estudiando, estaba de novio, no, trabajando? en aquella época, sí, en aquella época que yo era un descocado, es decir, nunca estuve con Mm, drogas ni nada de esas cosas de alcohol, pero sí pensaba simplemente en una vida sumamente superficial, ¿no? mm, Trabajar, tener noviecitas, ir a fiestecitas, la parte de la vanidad, lo sumamente exterior, una vida muy vacía. ujú, No me siento orgulloso de contar esto, pero, pero sí, más bien vergüenza, pero creo que es la verdad también, ¿no? También tiene que decir eso. Era muy ujú. vacía mi vida, entonces hasta que tuve esa experiencia, una experiencia, porque yo creo que el Señor es donde está el amor y la misericordia de Dios debe ver a uno tan descocado por ahí, tan sin sentidos, tan sin norte, y viene el Señor y a través de esta experiencia mística bien compleja de analizar, pero real. Entonces Ujú. ahí empecé entonces
a darle un giro a mi vida. Cuando tuve ese llamado, empecé a tener un giro a mi vida, sí. ¿Y ahí decidió ingresar entonces a un seminario rápidamente o hizo No, yo vine a hacer la primera comunión a los 24 años de edad. ¡Wow! Yo, 24 años. sí, yo no tenía no tenía ninguna conexión con la iglesia. Entonces, Wow. cuando sentí todo eso, entonces, ¿a quién acude uno? A la persona de mayor piedad en aquella época, que era mi abuelita. Abuelita, necesito que me ayude, que no sé qué. Entonces, digo, se puso feliz, contenta, ay, por fin va a tener un familiar, un nieto, aunque sea sacerdote, porque tuvo 6 varones, y a todos los llevó al seminario y todos salieron casados y recasados. Nada de esas cosas. Bueno, la cosa fue que me conectó con un sacerdote redentorista, y me explicó la cosa, pero yo no me sentí como encajado para una comunidad religiosa. Entonces fui al Seminario Mayor de Bogotá, Seminario San José de la Cruz de Bogotá. Estaban terminando el proceso de discernimiento, faltaban como alrededor de un mes y medio, 2 meses para terminar, dura un año. Entonces en esos tiempos pues me dijeron, mira, ¿sabes qué? Vemos que en estos 2 meses hemos notado que tú eres un buen muchacho, vemos que eres un buen muchacho, tienes recta intención, eres bueno, pero no tienes nada que ver con la iglesia, no eres católico. Entonces, por lo que hemos visto a través de este análisis, este seguimiento, no, eres bueno, pero no, ignoras la iglesia. Entonces creo que es necesario que tengas una experiencia, vaya a tu parroquia, métete a un grupo, conoce un poquitito. Entonces salí profundamente decepcionado. Entonces, ahorita yo qué hago? En aquella época había empezado a estudiar publicidad, cuando sentí ese llamado, ¿no? Pero no peleó la cuestión de publicidad. Entonces, ahorita ¿qué hago? Tengo que hacer algo de mi vida. Entonces fui a la universidad con una inscripción, miré derecho. Vi que no tuvieran nada de matemáticas, lo que iba a estudiar. Lo mismo digo, yo hice lo mismo. Hice lo mismo. Exacto. Algo que no tenga números y cosas de eso. Exacto. Me gusta muy bien pensar, reflexionar, leer, cosas de esas. Entonces, pues sí, efectivamente, pues pasé el examen, la entrevista, el examen escrito, y contento le dije a mi papá, porque eso lo hice callado. Ya después, cuando ya pasé, le dije a mi papá que estamos pasando una buena situación económica, gracias a Dios, en aquel entonces. Le dije, págueme la universidad. Entonces me dijo, pero es que usted le empezó a estudiar publicidad y no terminó, y ahorita qué. Pues yo entiendo las decepciones de mi padre, de todas maneras, pobrecito él. Entonces yo le dije, mire, yo voy a hacer el intento. Y efectivamente, entonces ya con Dios me centré, empecé a estudiar mucho, demasiado, ¿no? Y a meterme con la pastoral de la pastoral de la universidad, grupo de jóvenes católicos, con el capellán, que ahorita él es un obispo allá en Colombia. Todo esto sin haber todavía tomado la primera comunión, ni la confirmación, ni nada, estaba recién comenzando. Exactamente, ahí fue cuando empecé, ahí estudiando, ya cercano, ya casi a los 24 años fue cuando empecé a prepararme para la primera comunión, para la confirmación, porque yo era ajeno a toda esta realidad de iglesia, un total ignorante sobre estas cosas, pero con el capellán que tuve, pues fue bueno, tuvo mucha paciencia conmigo, que invitaba a leer determinados documentos eclesiales, el Concilio Vaticano II, a leer un poco esto, y yo ya de manera autodidacta empecé a formarme yo, a mirar un poco las cosas de la iglesia, el mundo eclesial, todas estas cosas, para ir a ver cómo, porque es que no conocía absolutamente nada. Y ya pues entonces terminé mi carrera de Derecho, y dije, bueno, ahorita yo qué hago. Entonces fue cuando yo fui para el seminario, y entonces me fui para un seminario donde duré prácticamente un día. Entonces... ¿Por qué? Es lo que es la rebeldía de uno, ¿no? Porque resulta que yo siempre había querido entrar al Seminario Mayor de Bogotá, de la Arquidiócesis. Me hacía un seminario que a nivel de estructura, estética, reflexiones, muy bonito, un sitio muy bueno. Me gustaba, y me gustaba la cuestión de la vida, la parte de la ciudad, ¿no? Pero cuando terminé mi carrera, entonces este capellán me había acompañado, entonces me quería enviar a una diócesis, que es la diócesis de Girardot, que es más bien de pueblo, una ciudad muy pequeña, pueblo rural más que todo. Y bueno, fui allá, y entonces cuando ya, yo quería ser sacerdote, pero como que a veces no me ubicaba bien cómo es la cosa. Entonces fui a ese seminario, yo vi que, madre, esto está en el campo, esto está...
Yo, yo soy muy citadino, me educaron una familia bastante citadina, con lo que todo eso implica. Entonces, pues yo en mi casa nunca tuvimos perro, ni pecera, ni mascotas, ni nada de esas cosas. Mi papá y mi mamá odiaban ese tipo de cosas, más bien la parte de la ciudad, los edificios, semáforos, centros comerciales, bibliotecas, museos, ese tipo de ambiente. Entonces, claro, pues fue un choque bastante. Y entonces yo me salí, mi papá se puso furioso, prácticamente casi ni me volvió a hablar, mi mamá profundamente decepcionada. Y entonces, ¿yo qué hice? Mi madre, ahorita, ¿yo qué hago? Entonces duré un año más o menos, un año siendo profesor de la universidad donde yo mismo egresé, estaba en una clase que se llama deontología, de ética del profesional, eso estaba yo. Y en un colegio de niñas ricas en el norte de la ciudad capital, Bogotá, San Fasón, ¿no? En el San Fasón, entonces ahí daba clases de moral y religión, un colegio religioso, pero bueno, ahí estuve un año y mientras tanto entonces yo fui al seminario mayor y hablé con el rector. Y el rector se acordó de mí. Usted estuvo aquí hace tanto tiempo, Wow. ¿no? Que sí, ya tuvo memoria. Entonces le dije, sí, ahora yo soy abogado, estoy pasando esta situación, a ver si me puede ayudar. Digo, claro que sí. Empieza el discernimiento, de hecho lo vamos a iniciar ya. Entonces empecé el discernimiento en el Seminario Mayor de Bogotá, ya era abogado, ya tenía estructura, ya tenía un poco de pero todavía tenía que solidificar todavía pues descubrí un poco qué es lo que Dios quería para mí. Bueno, la cosa fue que pasó el tiempo y efectivamente me aceptaron en el seminario y empecé ya mi formación como tal. Muy interesante, estoy muy agradecido con el Seminario Mayor de Bogotá, muy agradecido con los formadores allí, muy agradecido por la experiencia que el Señor permitió que yo experimentara aquí en esta casa de formación, pero fue bastante complejo porque yo ya prácticamente entré como adulto, lo que llaman las vocaciones Claro, claro. adultas, no. Yo Es todo entré el tema ya, de entrar tarde al seminario, entonces uno eh, tenía que estar conviviendo con chicos más jóvenes. No, no es fácil muchas veces eso. no es fácil, no me fue nada fácil porque prácticamente mis compañeros yo tenía Claro. ya casi como 31 años, y no estoy mal, y, y los jóvenes con que yo estaba pues prácticamente tenían 19, 20 años. Claro. Bueno, y fue la experiencia de vida que yo tenía, pues ellos saltaron del colegio Sí, al sí, sí, tal seminario. cual. Entonces sí, hubo muchos choques, muchas cosas. Y fuera eso, en mi ingenuidad, yo pensaba pues, que los del seminario, pues todos tenían alas y aureola. Cuando llegué allá, cuando llegué allá, me di cuenta que las alas sí tenían alas, pero el murciélago y Sí. y la aureola pues la guardaron, ¿no? Entonces, algunos sacerdotes y algunos seminaristas, en su generalidad, gente muy buena, sacerdotes muy buenos, muy comprometidos, una formación bastante exigente, por ciento, muy exigente, pero sí notaba alguna laxitud en algunos temas teológicos. Entonces, yo ya es como que no es por acá. Entonces me empezó a crear un poco de cosas. Y entonces ya tenía cierta riña con algunos compañeros que me decían que yo era lutero, ¿no? Pues es que mire que lo que dice la teología, lo que dice la iglesia y esto que están aquí nos están enseñando una cosa que creo que no es por ahí. Bueno, empezaron algunos choques, algunos roces, en eso cambiaron al rector. Y entonces para mí eso fue bastante duro porque un rector que en paz descanse ya murió, este rector. Empecé a tener fuertes choques con él. Entonces yo veía que estaba teniendo mucha fricción ahí con este nuevo rector y con un sacerdote allí. Yo no voy a decir que yo era el bueno, ni que ellos eran los malos. Lo que sí puedo decir es que no compaginábamos y la situación a nivel de información se estaba resquebrajando. No puedo decir que estaba perdiendo vocación porque siempre la he tenido, Sí. pero sí empecé a tener como problemas a nivel de, digo, si yo salgo aquí de pelea, me votan, nadie más recibirá otro seminario. Claro. Entonces digo, prefiero salir. Entonces pasé una carta, porque yo todo eso lo consulté también con un sacerdote, con mi director espiritual, no fue así tampoco de buenas a primeras. Sí. Y entonces él me decía a mí que me aguantara, que tuviera un poco de paciencia, que no me saliera, que no sé qué. Pero creo que no le hice caso y eso me costó algo, pero creo que no me equivoqué tampoco porque el Señor me tenía otra cosa para mí también. Dios Es un, permite.
Es un problema ese, ¿no? De los seminarios, dónde mandar a un seminarista, porque muchas veces, a veces que algunos muchachos creen que entrar a un seminario, yo no digo el caso este de Bogotá, porque no lo conozco, pero Ajá. conozco seminarios, he sido profesor de varios, Ujú, y en algunos casos hay seminarios muy malos, ujú, muy flojos en cuanto a la doctrina. Los muchachos entran con muy buena intención muchas veces, ¿no? De buena familia católica, lo que sea, pero sí, a veces querer forzar la cosa en un seminario malo termina siendo contraproducente, ¿no? sí, sí. Porque se termina dando una especie de esquizofrenia de lo que uno está escuchando con lo que uno está pensando y lo que está leyendo, pongámosle el magisterio de la iglesia. Entonces, no siempre es bueno eso de quedarte en el seminario y aguantar todo lo que puedas hasta que te ordenes, porque Sí, tiene su precio también eso, ¿no? exactamente, sí. Tiene razón, padre. Y así fue. Pues bien, entonces me pasé una carta solicitando pues pues iba a salir, a tomarme un año, Ujú. dije. Pero ese año se me convirtieron en 2 largos años de mucho Uf. sufrimiento y de purificación porque me conecté con un obispo, el obispo de un país centroamericano, pues el Monseñor Oscar Andrés Rodríguez. Él tenía un seminario en la ciudad de Bogotá de precisamente vocaciones para que ser misioneros ardientes. Entonces yo tuve comunicación con él y con el sacerdote que manejaba ese seminario allá. Entonces dijo, no, Raúl, no te preocupes, yo te llevo para Centroamérica, para Honduras, allá te vas a ordenar rápido, además te puedes licenciar en teología. Ujú. Y yo me entusiasmé, pero resulta que este obispo, pues muy querido, pues vive muy ocupado en Roma. Vive más en Roma que y en otros países que en el mismo Tegucigalpa, Honduras. Un hombre muy Ujú. bueno, que me ayudó mucho, yo no tengo queja de él, me ayudó mucho, pero se me demoró 2 años. Entonces, cuando en esos 2 años, ¿qué me puse a hacer yo? Pues a ejercer mi profesión, Mm. a ser profesor en este colegio de niñas ricas y a Ujú. enseñar en la universidad. Entonces, yo tenía mis cosas, pero no me sentía feliz. Y Claro. no me siento feliz. Entonces, pues compañero me decía, pues yo, ¿por qué no te casas? Consíguete una novia. Entonces dije, pues no, pues empecé a ir con chicas y otras cuestiones, pero no me, digo, no, por aquí yo voy a ser infeliz, no. La voy a hacer infeliz a ella, voy a ser infeliz yo, creo que no va por aquí la cosa. Ujú. Entonces simplemente a orar y a llorar. Eso lo puedo confesar, orar y llorar. Era mi pan diario. Dije, Mm. ¿qué fue lo que yo hice? Entonces eso fue como un periodo de purificación, yo creo que fueron 2 años de purificación, de donde pude entender que el Señor Dios me dijo, bueno, tú vas a hacer lo que yo te mande, porque tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, te retiraste del seminario el otro día, ahorita ya llevas formado en este otro seminario y también te sales, aquí vas a caminar conmigo. Y lo pude entender, a los 2 años apareció, una cosa muy interesante, entré a ya cuando estaba desesperado, Mm. entré llorando a una iglesia que manejaban los salesianos Ujú. en el centro de Bogotá. Y me hice en la parte de adelante, cerca, muy cerca al altar, ¿no? Y empecé a llorar. Y le dije, allá arrodillado, le dije al Señor, bueno, si no me quieres ser sacerdote, listo, lo voy a entender, pero deme un signo claro. Mm. Y si voy a ser cura, pues lo mismo, deme un signo claro y ya dejo esta cosa. Porque en mi casa también me estaba molestando que Claro. estaba obsesionado, que ya estaba Mm. loco, que mis hermanos empezaron ya a Sí, criticarme, sí, sí. bueno, mi papá y mi mamá pues sufriendo. Mm. Y es que, entonces, esas cuestiones cuestiones místicas que a veces le pasan a uno, entonces, pues, como que se entrega a Dios en eso. Entonces, o me dice si va a ser cura, o me dice no va a ser, pero hábleme. Mm. Deme un signo, le dije, deme un signo que sí va a ser Sí, sí. cura. Y entonces miraba a San Juan Bosco, en la imagen de San Juan Bosco Sí. que tenía porque era una iglesia de los salesianos. Pero la cosa fue Mm. que salí de ahí llorando, estuve ahí como una hora llorando y pidiéndole al Señor. La cosa fue que cuando salí de allí a los 2 días me llamó el cura, ¿no? Que maneja ese seminario allí. Te digo, va a venir Monseñor Oscar a ordenar aquí ya unos muchachos. Entonces, ¿qué quiere hablar con usted? Mm. Entonces fui a los 2 días y entonces nos sentamos en pues, una oficina allí y me dijo, mira, que yo te quiero contar un poco de mi vida, no sé, que yo soy salesiano. Cuando me dijo que era salesiano, Mm. Claro. entendí el signo de Dios. Entonces, cuando yo soy salesiano, mira, yo trabajo mucho con los jóvenes, todas cuestiones, entonces, te voy a llevar te voy a llevar para Honduras, listo. Mm. En un mes ya entré a estudiar, arregla todo y yo te voy a ayudar.
Mire. Mire, para yo es una cosa impresionante y al mes estaba ya en Tegucigalpa, Honduras, en el seminario, ¿no? Ujú. Y él me trató muy bien, me pagó todo, me hizo ir a Canadá en la que Jornada Mundial de la Juventud que se hizo allá en Canadá, en Toronto, en Quebec, con su actividad San Juan Pablo II. En aquella Ujú. época fui como diácono. Mire qué bueno. Entonces, es una bendición tremenda y Y él me ayudó mucho. entonces terminó ordenándose sacerdote entonces en este seminario de adultos para misioneros adyentes. ¿Y logró ir Ah, alguna vez a misiones adyentes. adyentes? Sí, pues fui a, fui a, estuve que me mandaron a Europa, me mandaron a Copenhague, y bueno, que esa cosa tan tremenda para Dinamarca. Ahí sí que son Entonces, paganos, ¿eh? Son sí, adyentes. mire, fui a una misa con el obispo, Mm, domingo, a la catedral, con obispo, incluido sí. 50 personas. Mm, Es nada, una no, situación que pobre. da tristeza, Uf, una cuestión más bien luteranos y los luteranos, muchos luteranos allí, pero obviamente tampoco viven su fe, ¿no? Mucho, ¿qué es lo que hay allá en Dinamarca? Porque yo iba a trabajar con los hispanos, pero ujú, los españoles, ¿no? claro. Español europeo, con ellos. Y allá ahí, junto a estos españoles, había algunos peruanos, chilenos, argentinos, y que estaban allá por cuestión política, como exiliados, cosas de estas. Ah, mire. Eh, Algún colombiano por cuestión de guerrilla. Entonces, Ujú, todas esas cosas que pasan por cuestión de los mm, países nuestros latinos están llenos de sí, tanto complique y tanta cosa. Bien, sí. pues bien, sí, después después regresé otra vez a Honduras, después entonces ya me mandaron, ya aquí estoy en el estado de Oklahoma, ya en esta arquidiócesis, ya perteneciendo al Mire, clero de esta diócesis. diocesano. Mire, Sí. bueno, y cómo su vida normal es la vida de la parroquia? ¿Usted es párroco o vicario en una parroquia en No, Estados Unidos? yo soy un humilde, llevo aquí en los Estados Unidos 15 años, Uf, 15 años, mire. 15 años en Estados Unidos y nunca he sido párroco, jamás he Ujú, sido párroco, siempre he sido lo que llaman acá un pastor asociado, un ok, pastor es párroco en inglés, ¿no? Entonces, sí. pastor, entonces, ¿y qué es lo que estaba haciendo? Pues trabajar con las comunidades hispanas, eso es lo que hago y es mi trabajo. Entonces, Mm, pues acompañar los grupos, las misas, con las confesiones, las direcciones espirituales y todo lo que yo me puedo inventar aquí mm. cuando alguno de estos sacerdotes gringos me dan un espacio para hacerlo, para trabajar con la gente, ¿no? Para enseñarle, porque sí veo que la carencia de conocimiento a nivel doctrinal es Mm, increíble. Existe fe, claro. un pueblo bueno, es un pueblo latinoamericano, son pueblos muy queridos, de mucha fe, son personas con recta intención, ¿no? Eh, pero sí, nosotros creo que la iglesia sí debe pedirle mucho a Dios, porque a veces nos hemos olvidado de que nuestra labor es enseñar, enseñar, Ujú. y conducir al pueblo de Dios a que lo conozca, a que lo ame, a que le sirva, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no estamos para eso. De Y hecho, entonces, es un munus, ¿no? Es una, como decimos en latín, se dice es un munus, una carga que tiene el sacerdote en el momento de su ordenación, el munus docendi, ¿no? La carga de enseñar, de docendi, de ser exacto, docente. la noche, Sí. sí, sí. Y fue por esto que se le ocurrió ponerse a hacer videos, porque yo lo conocimos muchos de esta manera. Sí, mira, lo que pasa es que yo mientras estuve en Honduras, yo me daba cuenta de algo. Allá fui Mm, profesor, allá fui juez del Tribunal Eclesiástico en Honduras, precisamente por ser abogado. De claro. hecho, el que estaba manejando el Tribunal Eclesiástico era un colombiano allá. Entonces me Ujú. dijo, ¿tú eres abogado? Digo, sí. Digo, ¿por qué no puedes actúa como defensor del vínculo acá en esto, para un caso de la unidad matrimonial? Y yo siendo seminarista le hice eso. Entonces digo, eso es lo que yo necesito, está muy bien hecho, está muy bien elaborado esta argumentación que usted presentó acá. Voy a hablar con el obispo para que lo nombre a usted algo en el tribunal. Pues yo Ujú. mientras era seminarista, Mm. entonces era defensor del vínculo, ¿no? ¿No? Del tribunal eclesiástico, ¿no? Y ahí ganaba algún dinero, ¿no? Espere, explica a la gente porque si no, no entiende mucho qué significa esto de defensor del vínculo. Yo soy también abogado, entonces entendemos Sí, los términos, exactamente. pero ¿qué es Bueno, un defensor de vínculo? Bueno, dentro de las causas de nulidad matrimonial, entonces se necesita una persona que defienda el vínculo matrimonial, es decir, que exponga las causas por las cuales se debe mantener el matrimonio como tal. Ujú.
Entonces podríamos así, defensor del vínculo matrimonial, exponiendo las realidades de lo que se presenta en el libelo petitorio de nulidad matrimonial, pues uno mira lo que hay allí, coge los elementos que sirven para mantener el vínculo, entonces uno defiende el Claro. vínculo y eso se lo expone, se lo presenta a los jueces del Tribunal Eclesiástico para que ellos, a través de lo que uno escribe allí, entonces también emitan un concepto y les ayude a elaborar a ellos ya la sentencia definitoria, Bien. ¿no? Declaración, bueno, buenos términos Sí, sí. tan leguleyos que utilizamos Claro, nosotros. exactamente. Y ahí entonces se dio cuenta que había una gran falla en la formación y Sí, la entonces, necesidad de predicar. no, cuando me di cuenta, cuando fui profesor de la Universidad Católica allá de Mm, Honduras, entonces, porque allá también fui profesor de Derecho, Introducción al Derecho, y ujú, fui profesor de las éticas. ujú. Entonces, cuando en los pasillos, en la cafetería, entonces, hablaba con los estudiantes, ¿no? O sea, con los Claro. estudiantes, yo siempre andaba así como cura y todas las cosas, pero entonces los estudiantes, pero me llamó la atención que en mis clases había gente que no pertenecía a ese salón, a esa clase, y querían participar de la clase, porque llegó yo iba a tener así como cierta fama, entre Mm. comillas, ¿no? Sí, ¿No? sí, De sí. las clases del padre Raúl que eran muy divertidas, Ah, porque yo les hacía mímicas y les hacía imitaciones, cosas, y mm, mostrándole la realidad moral, la mm, realidad, la política, la realidad social, la realidad del clasista entre la misma mm, sociedad. Entonces, todo eso con gestos, con mímicas, con cosas, y mm. obviamente llevando el contenido que se necesita para transmitir esta Claro. clase de asignaturas. Entonces, la gente se acumulaba, tenía los salones llenos, Mm, llenos. Entonces, pues eso me gustó, pero entonces pude darme cuenta, la gente desconoce muchas cosas, pero totalmente, son muchachos buenos, esa universidad más bien es de un estatus alto, ¿no? ujú, Y sin embargo, pues muchachos que llegan en sus automóviles, sus motocicletas. Honduras es un país muy pobre, no sé si usted lo conoce, mm. demasiado pobre, muy rural, muy, muy pobre, es el tercer país más pobre de Latinoamérica. Ah, El país más pobre de Latinoamérica, tercer país bien. más pobre de Latinoamérica, es algo Ujú, que llama mucho la atención, pero hay gente muy buena. Yo notaba en el pueblo hondureño gente que es deseosa de aprender. Entonces eso me llevó a observar algo. Aquí la gente quiere, pero no hay quien. mm, Quiere, pero no hay quien. Entonces a veces nos movemos mucho nosotros en nuestras cuestiones de digamos, muy, muy clericales, estos ambientes, otras sí, cosas, sí, sí. y nos olvidamos un poco sobre el pueblo, y el pueblo necesita que ser instruido, y se necesita uno encontrar la manera, el modo de llegarles con un lenguaje que, sin ser demasiado bajo, pero tampoco demasiado elevado, pues les pueda transmitir uno lo que es necesario para su vida de fe. Claro. Entonces, desde ahí me di cuenta lo mismo en las parroquias, en las predicaciones, pero más que todo era en los encuentros de que los diálogos en las cafeterías, en los restaurantes, en las Ujú, casas. Por eso el título de mi canal, Dialogando con el Padre Raúl, porque de claro. ahí salió el título, porque era dialogando. Y entonces la gente preguntaba, y padre, no sé qué cosa, y padre, esto no sé qué. Y yo decía, espérese, no, eso es Mm, así, esto no es exacto. Pero entonces, dialogando con el Padre Raúl, y ahí el título. Toda cuestión es de diálogo, compartir con la gente, interaccionar con la gente a nivel de ese tipo de cuestionamientos, de ideas, preguntas, cosas que se desconocen, cosas que se conocen pero mal conocidas. ujú, Uno tiene que tratar de formar la conciencia de la gente. La gente es buena, la gente es buena, y hay que saber llegarles a ellos y mostrarles a Cristo. Cristo vivo Y, entre nosotros, un Cristo resucitado. y el canal de YouTube, o sea, ¿cómo se le ocurrió el lanzarse a hacer este tipo de... Pues Usted hace fíjate que a mí, como enseñanzas, monólogos. A mí me impresiona la cantidad de cosas la cantidad de videos que va subiendo. La verdad que es un... Porque conozco lo que es el backstage, digamos, de lo que implica hacer esto. sí, sí, Y bueno, tiene que, entre comillas, sacarle horas al sueño, quitarle tiempo a cosas que capaz que le gustaría hacer por este apostolado, que realmente es un apostolado, ¿no? ¿Cómo se sí, le sí. ocurre eso? Pues fíjate que a mí no se me ocurrió, se le ocurrió fue a la gente. Resulta que yo, Ah, cuando estaba trabajando, ahorita estoy en Guymon, Oklahoma, en el norte del estado. Estuve un año trabajando en la ciudad, la capital, que también se llama Oklahoma, Oklahoma claro. City. Bien, entonces allí a un muchacho le dijo, ¿puedo grabarle sus misas? Ujú, Entonces dije, sí. Le digo, yo, ¿y por qué? Digo, me gusta como usted predica, es que me gusta como usted lo mantiene a todo. Pues, a ver, no, yo no quiero tornarme arrogante ni nada de cuestiones, mm, pero es que sí lleno los templos, mm, lleno los templos. Tal vez por mi manera
de ser. Sí. Entonces se empezó a llenar mucho esa iglesia. Precisamente me llevaron para allá porque querían formar una comunidad hispana, porque están llegando muchos hispanos a este sector de la ciudad. Entonces necesitaba alguien que hablara español. Entonces me llevaron para allá. Desafortunadamente tuve un choque con el párroco, que de hecho estuvo conmigo aquí hace como 13 años. Por eso él me conocía a mí, fue cuando me llevó para allá otra vez, pero a una situación muy compleja donde fue un poco agresivo conmigo. Entonces dije, yo no quiero estar más con usted acá. Entonces me devolvieron para donde estoy, donde estaba. Pero la cuestión es que allá entonces, en Oklahoma City, me dijeron, ¿podemos grabarle sus misas? Y sí, claro. Después me dijeron, oiga, ¿por qué no, ahora que YouTube, ¿por qué no graba? Hace un programa, alguna cosa. Entonces inicié en el 2014, algo así, pero entonces me dijeron, ¿por qué no lo lanza para los jóvenes? No sé qué. Y ahí el muchacho que me ayuda a hacer esto es uno de Puerto Rico, muy inteligente a nivel de computación, a nivel de sistemas, maneja todas estas cosas. Bueno, es que me maneja a mí toda la parte de atrás, lo que se ve, bueno, todo el estudio, el volumen, todas las cuestiones. Sí. De hecho, anoche me llamó y me dijo, ¿sabe que lo va a arreglar un poco el volumen porque está un poco bajo? Se lo voy a arreglar. Dejó el computador abierto. Y dije, sí, lo dejé abierto porque dejé subiendo un video, que fue el último que grabé anoche. Bueno, entonces fue de allí. Entonces yo le dije, ok, me convencieron. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo quiero poner ese estudio. Entonces dije, ¿qué necesito? Necesita un computador tal, necesita un micrófono tal, necesita un control remoto tal, necesita esto, la cámara tal, trípode tal, el green screen que está atrás, bueno, todas esas cuestiones. Pues bien, pues yo compré todo eso, ahorré un dinero y compré eso, listo. Y entonces inicialmente lo puse, ese estudio lo elaboré en el garage de la casa, tengo el carro y entonces ahí grababa bastante amplio el garage. Después llegó el nuevo párroco, me hizo cambiar todo eso porque yo simplemente hundía un botón y se prendía todo. Ahora me lo mandó a que lo quitara de ahí. Bueno, la cosa fue que lo puse ya en un salón donde se hacen las clases de catequesis. Entonces, un salón lo adecué para estudio y solamente entro yo. Entonces, sí, antes quedó ya mejor elaborado, mejor porque ya con muchas cosas de sonido, todo eso. Hay un buen estudio, tengo un buen estudio, un espacio suficiente, mesas, todas las luces, todas esas cuestiones. Eso también me tocó comprar. Bueno, eso me costó alrededor de casi como $3,000 todo eso. Y entonces, pero ha valido la pena. ¿Y dije, cómo va eligiendo los temas, padre? De acuerdo a las noticias que aparecen en diferentes páginas católicas, lo que sea, las preguntas que hace más la gente, usted sabe que cada vez que alguien abre la boca importante del clero, pues eso la gente le llama la atención y trae muchas dudas, inquietudes, si es así, si es así. Entonces de ahí veo las cosas. Y todo lo que pues está alrededor de nuestra realidad moral, ¿no? Sobre esta realidad de las preferencias a personas del mismo sexo, sobre toda esta cuestión de ideología de género, sobre... bueno, usted sabe, padre Javier, tantas cosas a nivel moral que están haciendo mella en la estructura moral de la persona, en su antropología. Entonces, así es como los temas, sí, más que todo. Y trato de adobarlos y ponerles un poco de, usted sabe, un poco de chiste, un poco de pantomima, todo de caricaturizar un poco para poder llegarle a la gente. Sí, a ver, no sé si alguna vez le he pasado, pero esto lo hablábamos por teléfono con el padre ayer o anteayer, creo que fue antes cuando concordamos la entrevista. Y es que uno dice, a mí me pasó lo mismo, le digo por cierto, cuando comencé con los videos y todo, yo no quería que en algún momento me pusiesen el mote de el cura youtuber, o sea, esa es la cosa... Youtubero, sí, o sea, horrible. Es algo que espantoso. Es que lo que menos uno busca. Sí. Claro, porque en realidad, a ver, no está buscando esto o no estamos haciendo esto para intentar conseguir, entre comillas, famas o adherentes ni nada, sino que intentamos cumplir con esta carga, este munus, que uno lo tiene en conciencia, realmente como sacerdote, o en general creo que todos los curas lo tenemos así, de tratar de enseñar, o sea, nadie tiene un tesoro para sí mismo de lo del evangelio, quiere que el otro también lo comparta, digamos, ¿no? Y cuando nos ofrecieron a mí también en su momento comenzar con pequeños programas y todo, una de las cosas que ayer hablamos con el padre Raúl es que hay un tiempo
en el que estamos viviendo hoy de una gran desorientación, ¿no? O sea, la gente ya no sabe bien qué pensar, recibe una noticia por un lado, otra por otro, recibe que un obispo dice tal cosa y otro obispo lo contradice. Ujú. Hay palabras, y esto hay que decirlo, esto no puede ser un necio, digamos, hay palabras que muchas veces eh, salen de la jerarquía eclesiástica que uno intenta hacer un malabarismo mental para entenderlas bien, pero hay Exacto. veces que no. Bueno, llega un punto donde uno no puede hacer una especie de lobotomía cerebral y sacarse el cerebro. O sea, Ajá. más que nada, en el caso del padre Raúl y yo, que entramos tarde al seminario, o sea, no entramos enseguida y tenemos ya una formación previa, bueno, quizás nuestro, entre comillas, juicio crítico, en el buen sentido del término, Ujú. es un poco más fuerte. Pero no sé si le pasa a veces eso, que como que la gente está esperando una confirmación, así como los obispos confirman la fe, y el Papa Ujú. debe, es la Ujú. función del Papa, confirmar en la fe, Ujú. está esperando que algunos sacerdotes le digan, mire, esto es así o esto es así. Y no es que uno diga lo que uno piensa, ¿no? Todo lo que uno dice uno lo puede corroborar en el catecismo, o sea, en el catecismo, no en el catecismo de Trento, en el catecismo actual. Sí. No sé si alguna vez le dijeron esto a usted, le preguntaron, ¿usted está en comunión con la iglesia de Roma, por ejemplo? Sí, de hecho, de hecho, eso aparece mucho a veces en los mensajes, en los comentarios más Ah, bien a mis videos, ¿no? Que sí, eso, que si yo estoy en comunión con Roma, que si en realidad yo soy católico, que por qué no me salgo, cosas así. Entonces, yo creo que, bueno, ahí uno va descubriendo también el pensar de la gente, pero usted tiene toda la razón, padre Javier, sí, efectivamente tiene que lidiar con este tipo de cosas, pero sí uno se dando cuenta que la gente sí necesita como que le confirme, bueno, el cliente tiene muchas dudas, pero ¿cómo así? Yo soy católico y nuestra doctrina parece que es así según lo que me han enseñado y ahorita estoy escuchando otra cosa, entonces, ¿sí o no? ¿Cómo así? Por ejemplo, estamos este sacerdote norteamericano James Martin, ¿no? Que claro. eh, la gente, la gente que tiene una moral y una conciencia más o menos formada y que tiene conocimiento más o menos de su moral y que sabe perfectamente que la enseñanza de la Iglesia Católica en cuanto a estas personas que prefieren el mismo sexo, pues que un sacerdote como James Martin, que es jesuita, salga diciendo cosas contrarias, no a Mm, lo que la enseñanza de la Iglesia Católica en cuanto a esta realidad de las personas que prefieren el mismo sexo, pues no sé qué es lo que pasa con él. Y fuera de eso es que nadie le dice nada y si le siguen invitando a congresos, a encuentros, a universidades, etcétera, etcétera, y sigue pues botando todo ese ambiente pues, pestilente e inexacto, ¿no? Sobre la realidad humana a nivel sexual. Entonces, una persona como James Martin, que se atreve a decir que la iglesia nunca ha entendido la realidad sexual de la persona humana, es una palabra muy fuerte, o sea que nos hemos equivocado durante 2000 años. claro. Entonces, una cosa, cuando uno ve es cuestión de sentido común también, padre. Mire, cuando la Sagrada Escritura nos dice, desde el principio los creó Dios, hombre y mujer, Mm, desde el principio. Vamos a mm, la parte de la Escritura, desde el principio, desde un principio, no fue en la mitad, no, después, no, desde el principio fue así. Ahora, a nivel religioso, pero no vamos a tocar la parte a nivel religioso, a nivel de fe, a nivel de escritura, no toquemos, vamos a tocar el sentido común. mm, Sentido común. A ver, si el sentido común me dice a mí, oiga, ¿por qué hay humanidad en el mundo? ¿Por qué hay hombres y mujeres? ¿Por qué hay gente, mejor dicho? mm, Hombre, porque la gente solamente puede venir de otra gente. ¿Y qué produce la gente? Pues un hombre y una mujer. Porque dos claro. hombres no producen gente y dos mujeres tampoco. Entonces, el Mm, sentido común, la ley natural, digamos por la razón, me dice que hay gentes porque solamente puede haber gentes por hombre y mujer que son los que producen gente. Dos hombres no producen gente, ni dos mujeres producen gente. Tiene que ser hombre y mujer. Pues muy bien, si utilizamos el sentido común y miramos lo que dice la Sagrada Escritura, es decir, lo que dice Dios, compaginan perfectamente. ¿Por qué cuando hay en la palabra del Señor que dice, y lo que une Dios no lo separa el hombre? ujú, Qué es lo que unió Dios? Al hombre y a la mujer. claro. Si decimos lo que une Dios no lo separa el hombre, no se puede separar. Mm, Esa es la realidad última, ulterior, teológica y profunda de fe sobre esa palabra, sobre esa frase, que lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Y por qué se dijo eso? Ya vemos si usted lee la Sagrada Escritura y que sabe esos textos, ¿no? De cómo se abrazan hombres con hombres y me con abandonando su propia naturaleza para llegar a cometer una serie de barbaridades y cosas. mm,
y que es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces la gente cuando escucha a James Martin diciendo este tipo de cosas, y más que ha escuchado lo que dice la Iglesia Católica en esta materia, dice, bueno, entonces ¿qué? ¿Es con esto o con esto? Si nos dicen quiénes son hijos de Dios, por ejemplo, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, lo que ha enseñado el magisterio, lo que dice la Sagrada Escritura, cómo se adquiere esa filiación divina, no, para que reducirnos todos a un marco sumamente vaporoso de que todos somos hijos de Dios. Entonces dice, bueno, entonces hay dos clases de hijos de Dios. Hay dos clases, pero según la nueva enseñanza parece que hay dos clases de hijos de Dios, unos de una categoría y otros de otro. No, la enseñanza de la Iglesia Católica es cómo se adquiere la verdadera filiación divina y la realidad explicativa de por qué se dice que todos somos hijos de Dios. Para explicar la realidad de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Con dignidad, ¿no? Que somos seres humanos, venimos de la carne de Adán, ¿listo? Desde esa perspectiva somos hijos de Dios, pero es una realidad de orden explicativo. La realidad de orden doctrinal es quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Son dos cosas que se tienen que clarificar y eso está en el catecismo. Una cuestión de orden explicativo, hijos de Dios, pero la enseñanza de la Iglesia Católica no es que se existan dos tipos de hijos de Dios. La realidad nosotros es un orden espiritual. La Sagrada Escritura está llena de toda la realidad de orden espiritual, no a nivel carnal, material. Entonces, si se van a explicar las cosas, que todos somos hijos de Dios, entonces eso lo escucha un joven de 15, 20, 30 años, ¿no? Y eso lo va a enseñar a sus hijos, y entonces la doctrina católica que nos enseña quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, y así dice la palabra, los que son verdaderamente hijos de Dios son ¿no? Entonces, entonces ahora todo el mundo es una cuestión de orden, se va liquidando Jesucristo, es decir, Jesucristo se va a ir diluyendo, como se diluye el azúcar en una taza de café. Hace un par de días hablaba con un obispo de algún lugar del planeta X del universo, sí. y me decía que hay ciertos temas que, aunque estén en el catecismo, hoy por hoy no es prudente predicarlos. Entonces uno dice, a ver si no, capaz que entendí mal, o sea, no, claro, hay ciertos temas que ya no se pueden predicar, aunque estén en el catecismo. Sí, sí. Y entonces, ¿no sería lo que dice el Evangelio, esto de que cuando la sal pierde su sabor, entonces ya no sirve más que para ser tirada y pisoteada por los hombres? Que muchas veces pasa eso hoy por hoy en algunos sectores de la iglesia, ¿no? Que quiere como acomodarse al mundo y entonces no predica. No estamos hablando de ser entre comillas, digo, ¿no? Fundamentalista, un retrógrado, un troglodita. Sí, sí. ¿No? A ver, hoy por hoy predicar simplemente el catecismo, más aún predicar el compendio del catecismo. Yo siempre recomiendo el Papa Benedicto XVI, el compendio del catecismo. El compendio que lo tiene, sí. Parece que es retrógrado. Y bueno, pero no se puede silenciar la verdad, porque uno va a ser juzgado por esto. Exactamente. La pregunta que yo le hago es, bueno, y a veces a usted no le da miedo decir las cosas que dice, porque yo más de una vez cuando he escuchado digo, es como cuando nosotros los argentinos, como somos muy fanáticos del fútbol, a veces como que la pelota decimos pegó en el palo, una expresión, pegó en el palo, ¿no? Entonces uno está escuchando al padre Raúl, está diciendo esto, y no diga esto, y pegó en el palo, Usted dice, nunca tuvo esa pasión, que es una pasión, el miedo, decir, bueno, voy a decir esto y no sea cosa que después me venga y me quieran suspender el ministerio. ¿No le ha pasado nunca eso? Bueno, sí, claro que sí, yo lo he llegado a pensar, tengo que medir mucho mis palabras, pero entonces digo, bueno, aquí una cosa, si el Señor Jesucristo nos dice que estamos sirviendo ¿a quién? ¿A Dios o a los hombres? Uno, si el Señor Jesucristo nos dice que vamos a ser perseguidos, calumniados, vituperados por causa de su nombre. Si el Señor Jesucristo nos dice que una familia de 5, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. Si el Señor Jesucristo nos dice que nos manda como ovejas en medio de lobos. Si el Señor Jesucristo nos dice que tengan cuidado porque hay lobos en medio vestidos con piel de oveja. Todas son advertencias. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Correcogemos o desparramamos? Y entonces uno tiene que optar. Y ahí es donde está la fe. Ahí donde está la fe, y digo, esto es una obra de Dios. Esta cuestión del YouTube, esa es una cuestión de obra de Dios, y el Señor sabe hasta cuándo me la va a quitar. Mientras tanto, mi labor es enseñar. Sí, uno tiene que ser prudente, obvio, usted tiene toda la razón, padre, uno tiene que ser prudente, mire un poquito las cosas, sí, pero yo digo, bueno, si me empiezo a pensar, bueno, pues que yo no me salgo del catecismo, yo no me salgo de la tradición, yo no me salgo del magisterio, yo no me salgo de la ley, yo todo lo que esté, alguien me viene a refutar, pero si aquí lo dice.
2357, 2358, 2359, Catecismo de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia piensa sobre la realidad homosexual. Yo acabo de leer esto, les voy a explicar en qué estoy faltando. Claro. Punto. Sí, entonces, entonces digo, si alguien me viene a decirme a mí las cosas, digo, dígame en qué estoy faltando. ¿A dónde me quiero? Miren los videos, en qué, ¿qué estoy diciendo que no? Probablemente le digan bien, si bien usted no está faltando en nada en cuanto a la doctrina, le podría caer este obispo de Marte y decirle, pero usted está siendo imprudente porque con su palabra a veces está escandalizando. Y uno dice, no, momentito, el que está escandalizando es el que está diciendo que la homosexualidad es esto, que los que casados divorciados vueltos a casar pueden perfectamente convertirse en otro arrepentido, o que o sea, ahí está el punto. O sea, los que hoy algunos sacerdotes o laicos predican el catecismo de la Iglesia Católica van a ser tildados de fundamentalistas, de lo que sea. Sí. Y tenemos que estar dispuestos nosotros los sacerdotes, incluso a que si algún día mañana nos quieren quitar entre comillas, la suspensión del ministerio, bueno, bendito sea Dios, por algo bueno, no porque uno hizo una cosa mala. Exacto, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Y eso lo dice San Pedro. Y vamos para allá, padre Javier, vamos para allá. Esto cada día se ha poniendo más complejo. Usted sabe, por ejemplo, que en España no se puede predicar la primera carta de los Corintios donde se habla que el reino de los cielos no... Porque si se nombra a esa persona, usted puede decir, no entrarán los hechiceros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los... Pero usted nombra esa palabrita, no, entonces, que ya sabe cuál es. Entonces, en España lo pueden a usted censurar. Es decir, que no solamente nos van a ir, ya se empezaron a meter en lo que tenemos que decir nosotros. Este padre Eugenio Zanahoja, bueno, cuando perteneció, conformó alguna de esas comisiones allá en la Organización de Naciones Unidas respecto a las religiones, ¿no? Entonces hablaba mucho sobre que se trató el tema de cómo democratizar el lenguaje. Democratizar el lenguaje, usted sabe el término democracia, usted que es abogado perfectamente, pues la participación que tiene el pueblo sobre las decisiones del Estado, pues, y que a través del voto popular uno pues elige a alguien para que lo represente bien. Entonces de eso se trata, es decir, que el lenguaje, que el pueblo participe de las decisiones. Claro que la democracia del lenguaje es que el lenguaje llegue para todos. El lenguaje tiene que llegar a todos, y para que el lenguaje llegue a todos, pues hay que no tocar temas que molesten o que incomoden o que causen algún escozor. Entonces hable del amor, a la misericordia, Dios nos ama, Dios nos quiere, evite infiernos, evite purgatorios, evite conversiones, evite cambio de vida, evite sacrificios, evite cruz, evite ese lenguaje, hable de todo lo hermoso que es Jesucristo, ese lenguaje democrático, que quepa todo el mundo. Entonces uno dice, aquí estamos traicionando el evangelio, porque eso no fue lo que enseñó nuestro Jesucristo. Entonces aquí estamos viviendo la cuestión que el Señor nos advirtió. Es que estamos viendo lo que el Señor nos advirtió, y esto lo hemos vivido durante 2000 años, padre Javier, y hoy más que todo porque antes la lucha era con los de afuera. Correcto. Hoy la lucha es con los de adentro y con los de afuera. Entonces es más complejo esto. A uno cierta educación le da a uno miedo. Yo tengo una ventaja. Tengo una ventaja que no sé hasta cuánto dure esa ventaja. Es que estoy aquí dentro del clero, que es norteamericano, que estoy seguro que esta entrevista no la van a ver ellos. Estaba para el español, pero si de pronto alguien que ve esto y que de pronto no le guste, puede enviar una carta aquí al obispo episcopal y decir, mire, hemos visto que el padre esto. Hasta el momento, pues no ha pasado nada, tengo la oportunidad de hablar, y fuera de eso, pues yo no tengo por qué tampoco pues echarme para atrás, porque lo que he dicho no... Tampoco no tiene por qué, siempre le preguntaba, pero tampoco no tiene por qué esconderse en absoluto. Exactamente, exacto. A ver, nuestro Señor dice que lo que uno ha oído lo tiene que predicar desde los tejados, ¿no? Desde los techos. Desde los techos, exacto. A ver, pues lo hacemos desde este techo, la que llama el YouTube. Correcto. Sí. La última para ir ya culminando, así no cansamos tampoco a la gente, pero hace un par de días ha sucedido las elecciones. Ahora estamos grabando esta entrevista. No tenemos todavía la resolución de lo que fueron las elecciones en Estados Unidos respecto de Biden y Trump, ¿no? ¿Cómo ves sobre todo el tema? Parece una especie de gran confusión, porque uno se presenta como católico, supuestamente católico, Biden, y otro supuestamente no es católico, Trump,
Sin embargo, hay un candidato que no siendo católico tiene posturas mucho más cercanas al catolicismo que el otro que dice que es católico y tiene posturas contrarias. ¿Cómo Ujú. ve este tema a nivel de Estados Unidos e Iglesia respecto de esta elección que ha pasado? Bueno, yo creo que usted se acuerda perfectamente ese pasaje de la Sagrada Escritura de que este hombre que tenía dos hijos y uno le dijo, que le dijo, vete a trabajar a la viña y dijo, Mm, sí, y no fue. Y el ujú, otro le dijo, no voy, y fue. ¿Quién de esos fue obediente? Entonces aquí la cuestión es más o menos, hay dos hijos, ujú, ¿no? Entonces, ¿quién está siendo obediente? Cuando vemos que Biden, por ejemplo, que se dice que es católico, y sabemos pues lo que está proponiendo, qué es lo que está dentro de su campaña presidencial, qué es lo que expuso, qué es lo que decía, pues vemos que hay unos elementos que riñen con la moral católica. Y aquel Donald Trump, que precisamente que es un poco complejo en sus pronunciamientos y su manera, en sus modos, pues de todas maneras está más dado y lo ha hecho porque son hechos concretos, como terminó esa cuestión de Planned Parenthood, terminó toda esta realidad, estos abortuarios, estas fábricas mm, de matar niños, de asesinar, mm, cómo quitó los presupuestos precisamente para sostener estos abortuarios y cómo ha manejado la parte de toda esta cuestión del racismo que le han querido indilgar a él. Bueno, todo este manejo político cochino, ¿no? Que es precisamente para desprestigiar la campaña, lo que ha venido haciendo. No soy, no a canonizar a Donald Trump, pero uno también tiene que ser consciente de la parte que ha venido haciendo y que va con la línea de la Iglesia Católica. Lo que sí me parece complicado y serio es que algunos que clero, importante clero dentro de la Iglesia Católica, pues compartan con Biden, ¿no? mm, Sus planteamientos y su programa político, que va en contra de lo que la Iglesia enseña a nivel moral. Solamente por referirme a la parte de la moral, sin contar, sin entrar más a cuestiones de orden político o ujú. económico, ¿no? Entonces vamos a mirar quién va a ser el presidente y cómo va a repercutir a nivel de la iglesia, dentro de los católicos y a nivel social, toda esta elección y lo que puede hacer ahorita Donald Trump, porque está más dado a la Biblia, dado más a la defensa mm, de que a la vida, o en contra del aborto, en contra de la libertad de religiones. Bueno, creo que estamos viendo signos de los tiempos que nos están mostrando Mm, que las cosas están revirtiendo y aquellos que se dicen católicos no son tales y aquellos que se dicen que no. Entonces ahí también cabe la parte de la palabra del Señor que pues, las prostitutas y los pecadores publicanos lo están yendo primero ustedes que en el reino de los cielos. La palabra del Señor nos ilumina tanto en este sentido que uno dice si es cierto. Entonces, ¿dónde consiste la santidad? La santidad empieza en mirar la realidad de nuestra relación con Cristo Jesús, de nuestra obediencia. Si le estamos siendo obedientes o no, o estamos de pura simplemente palabras, simplemente opiniones, cosas que exteriorizamos porque nuestra evidencia pues no corresponde a eso que estamos diciendo. ujú, Esto es muy complejo, estamos viendo una etapa muy compleja y esto apenas inicia, Padre Javier. Yo creo que usted se está dando cuenta que esto apenas inicia. mm, De los lenguajes, los modos, la publicidad, el marketing, los grupos de presión, el feminismo recalcitrante, toda esta ideología, estos lobbies de LGTB, etcétera, etcétera, ujú, todo lo que es el neomarxismo, todo el feminismo, todo este tipo de cosas, todos estos cambios de orden cultural que estamos viendo, pues el proyecto está marcando una historia y está marcando una realidad donde se ha perdido la fe, se ha perdido el enfoque de Cristo Jesús, se ha venido manejando más bien la parte netamente humana, muy plana, muy inmanente, se ha ujú. olvidado el referente trascendente que es Cristo Jesús, y mientras no despertemos de ese letargo, pues vamos a pasar profundas dificultades, y de hecho pues ya la estamos viviendo, y aquí nos encontramos en esta guerra que a veces, como decíamos, cuando hablamos privadamente, que a veces uno se siente como hablando entre las cavernas, ¿no? Sí, 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 sí.
Bueno, una pregunta y un consejo al final, padre, para nuestros televidentes, pero también para los suyos que seguramente van a escuchar este diálogo Ajá, con el padre Raúl Sánchez. ajá, ¿Qué decirle a un laico que hoy por hoy en la iglesia en el siglo XXI se encuentra un poco desorientado, ¿no? Hace poquito, hace un par de semanas, nada más que el Papa Francisco dijo esa frase, a mi juicio, desafortunada, o se publicó por lo menos esta frase de la unión civil de los homosexuales. Sabemos que hablaba como decimos en teología, como doctor privado, no estaba ujú, haciendo magisterio ni nada. De ujú, hecho, ujú, ujú, la Secretaría de Estado rápidamente salió a decir justamente eso por las dudas para que no hubiese confusiones. ujú, ujú. Eh, ¿Qué decirle a un laico que escucha cosas que al menos sus papás, sus abuelos, no le habían enseñado respecto de lo que es la doctrina católica, la doctrina de Ujú. la iglesia? O que va a Sí. su parroquia, a una parroquia un fin de semana y escucha una cosa con una liturgia de un tipo y a otra completamente distinta a la doctrina con una liturgia totalmente de otro tipo. O sea, pareciera que son como dos iglesias distintas, digamos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Dónde anclarse como laicos cuando hay una gran confusión doctrinal que a veces se expande incluso hasta la jerarquía de la iglesia? A dónde anclarse? ¿A dónde ir para tener realmente tranquilidad en el alma? Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante, padre Javier, y hasta compleja, porque no es, Mm, es compleja. Mira, de mi experiencia, yo he visto que hay algo que enseñarle a la gente, el lenguaje. ujú, Es decir, la forma que ha tenido la iglesia para hablar. Miramos la iglesia desde que se inició hasta todos estos 2000 años, pues vemos que ujú, hay un lenguaje claro, unas palabras claras, ¿no? Una manera de decir las cosas que la entendemos. ujú, Y entonces aquí uno tiene que estar con los oídos muy atentos y el cerebro bien abierto para mirar los lenguajes nuevos. Y eso ujú. no, espérese, que un segundo, eso donde, nunca he escuchado eso. Entonces, esa es una primera, entonces que esté bien atento a la cuestión del lenguaje. Y para poder aprender el lenguaje, yo sí le recomiendo al pueblo laico, que la pregunta que usted me está formulando, padre Javier, es, mire, tenemos la Sagrada Escritura y tenemos el catecismo. Que la gente se centre en eso inicialmente, que se tome, porque la gente también, que es gente buena, pero es que a veces veo que tienen pereza, ¿no? Muchas Mm, veces, pero a través por esa sedia y este ambiente tan tremendo que la gente ya se ha olvidado de muchas cosas o no quiere hacer las cosas. Como decía el padre Jorge Loring, de feliz memoria, la gente tiene hoy un mm. cacao mental impresionante que revuelve Tal todo. cual. Pero yo inicialmente creo que un consejo para los jóvenes especialmente es que no se aparten de la Sagrada Escritura y no se aparten del catecismo, que tengan esos dos documentos allí, porque ahí van viendo qué es lo que la iglesia enseña, el lenguaje que ella emplea, las directrices que mantienen y el conducto o la línea para donde nos quiere llevar, que es a la realidad pues, de conocimiento pleno de Dios a través de su Santo Espíritu. Eso inicialmente, y eso va formando la conciencia, eso es lo que le puedo decir a la gente, no se aparte de la Sagrada Escritura y el catecismo, lo otro pues ya cosas de que oren, que se formen, que hablen con el párroco, que trabajen en grupo, que ese tipo de cosas, porque si no se hace así, es que sí, ¿dónde está nuestra doctrina? Nosotros como no podemos hablar con San Pedro, ni con Jesucristo, ni Mm, con San Jerónimo, ni con Beck, ni con San Ignacio de Antioquía, mm. entonces, pero tenemos los documentos que sí nos hacen referencia a ellos y están en el Correcto. catecismo, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos saber de Cristo Jesús? ¿O qué es lo que dijo San Pedro? ¿Qué es lo que dijo San Pablo? Pues ahí está, usted va a hablar, va a conocer a Pedro, va a conocer a Pablo, va a conocer a Santiago, va a conocer a Judas, va a conocer a Juan, ¿no? Va a conocer a Mateo, los va a conocer. Mm. ¿Cómo? En su evangelio. Ahí va a conocer lo que, la experiencia que ellos tuvieron con Cristo Jesús, van a aprender qué fue lo que Cristo Jesús les dijo a ellos, ¿no? Son nosotros lo que nuestra predicación está basada en testimonios, ¿no? Que posteriormente fueron, después de unos 15, 18 años, fueron cocinados ya pues en la Sagrada Escritura, pero nuestro conocimiento es a través de testimonios fidedignos de personas que compartieron, ¿no? La experiencia con Cristo Jesús y saben lo que escribieron y por eso es que nosotros creemos. Todo conocimiento que cualquiera uno de nosotros tengamos es a través de un testimonio. Porque nosotros, yo como aprendí a leer de alguien que me enseñó a escribir y a leer, Claro. yo porque sé teología o un poco de teología, por alguien me trae lo mismo. Entonces, en la materia de fe nosotros tenemos un
un documento fidedigno, serio, ¿no? Que son los testimonios de unos hombres que tuvieron una experiencia con el maestro de Galilea. Punto. Ya. Listo. Y ahí están las cosas. Si queremos embadurnarnos y enredarnos, y, pues lo podemos hacer. Pero todo, pero entonces no conociendo el lenguaje. Así Jesucristo me dice, ¿no? Que desde el principio los creó Dios, hombre y mujer. Y el que se casa y se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Y si alguien me está diciendo otra cosa, digo, eso no. Correcto. Eso no puede ser por ahí. ¿A quién le hago caso? Y entonces, entonces por eso uno va comprendiendo por qué las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, que los van a perseguir, que de pueblo en pueblo, que sacuden el pueblo las sandalias, que no sé qué, que no tengan miedo. ¿Y por qué siempre eso? Jesucristo nos mantenía siempre como asustados. San Pablo también, mire que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales que flotan por los aires, que no sé, pónganse en el viento, el casco, las sandalias, la espada, no sé qué. Estamos en una batalla así, los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Esto qué es esto? Vamos al Apocalipsis, se entabló una gran batalla en la serpiente, el dragón, la antigua serpiente. Estamos, es una lucha pavorosa, pero ¿quién da la victoria? Cristo Jesús. Y si no se mantiene donde está lo que es de Cristo Jesús, pues ahí vamos a tener unos reposo y tranquilidad. Así es, padre. Bueno, le agradezco muchísimo su tiempo. La verdad que yo recomiendo que sigan el canal del padre Raúl Sánchez, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Vale la pena porque es muy, así como lo han visto ahora, es muy simple para hablar y es muy claro. Y por eso es que como la verdad, digamos, se impone por sí sola. No es que uno adhiera a la verdad, sino que es adherido por ella, ¿no? Creo que vale la pena. Padre, para terminar, como siempre, como somos hermanos sacerdotes, le pido si nos puede dar a todos la bendición, por favor. Claro que sí, padre Javier, muchas gracias por la invitación a su programa. Está haciendo una excelente labor, vamos a hacer elogios mutuos. También recomiendo a este canal porque nos forma de una manera muy precisa sobre ciertos acontecimientos de la historia, especialmente clarificación de las leyendas negras de la iglesia. Claro que sí, vamos a entonces hacer una oración y la bendición. Padre Santo, Padre de Misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento que compartimos. Bendice a las personas que escucharon y que van a escuchar este programa. Bendice al Padre Javier, su ministerio. Y damos la bendición para todas las personas que sabemos que tienen fe. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, ha sido entonces un gusto enorme. Ha sido esto dialogando con el padre Raúl Sánchez. Exactamente. Muchas gracias, Padre Javier. Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Ok, que esté muy bien. Ok, bye. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.